Hola. Hola a todos. En el video de hoy vamos a hablar de reptiles. Pero antes de eso, quiero agradecer a dos de mis suscriptores que en el video anterior, en el video de las cartas de tipo acuático, me hicieron una aclaración porque me equivoqué en dos cartas. Y eso me llena mucho de felicidad. ¿Por qué? Porque yo me he equivocado, pero ellos me han corregido. Y con sus comentarios, me imagino que las personas que leen los comentarios habrán visto que en las cartas que me equivoqué, ellos dieron la respuesta o vamos a decir, para qué sirve cada una de esas cartas en las que yo me equivoqué. Entonces, en este caso, para corregir mi error, yo voy a dejar sus comentarios por aquí, uno por aquí y otro por aquí, para que sepan quiénes fueron los chicos que me hicieron la corrección. Y bueno, para agradecerles, y me gusta muchísimo que me corrijan en este tipo de cosas, porque estoy viendo que la comunidad que estamos creando y que estamos desarrollando aquí en YouTube sobre Axie Infinity, bueno, y más adelante algunos otros juegos blockchain, sí son personas que saben muchísimo y que son una comunidad de gente pro y gente que busca la excelencia y que quieren ser mejores en el juego. Y bueno, tal vez más adelante en muchísimas cosas que yo sé que vamos a ir creciendo y que vamos a ser cada vez mejores. Ahora vamos a la pantalla para corregir las dos cartas en las que me equivoqué. Bueno, la primera carta en la que tuve el error fue en esta, en Water Spread, que es de tipo acuático, ¿verdad? Y yo había dicho que daba fragilidad, pero en realidad lo que da es enfriamiento. ¿Qué es lo que hace el enfriamiento? Es decir, el chill. Eso es lo que hace que durante las dos siguientes rondas nuestro Axie no puede entrar en las stands, es decir, en ese periodo como de enojo, antes de morir. Bueno, cuando nos ponen enfriamiento no podemos entrar en ese estado de furia o de las stands, como es el nombre de este estado. Entonces, la otra carta en la que me equivoqué fue en esta, Hiroban o Oranda. Entonces, Oranda, yo había dicho, cuando te eliminan la vida, te sacan de las stands, es decir, no te dejan entrar en las stands. Pero en realidad lo que hace Oranda es que, por ejemplo, si tú tienes un bestia que tiene 3 barras de las stands, que los bestias son los que tienen más las stands, es decir, más periodo final, ese estado de furia, son los que tienen mucho más barritas. Lo que hace Oranda es que inmediatamente el Axie se muere, es decir, desaparece, ya queda como un fantasmita. Ya habiendo corregido mi error y dándole gracias a mis suscriptores por ser tan pros y ayudarme a mejorar, vamos ahora sí con las cartas de los Axie de tipo reptil, que es mi clase favorita porque son muy versátiles, tienen debuff, tienen cartas que hacen cosas que ni te imaginas, que son buenísimas. Y bueno, empecemos ahora con los reptiles. Bueno, como hemos empezado en toda la serie que llevamos, es decir, en los plantas, en los acuáticos, ahora vamos a empezar con la cola de los reptiles. Aquí podemos ver que tienen 6 cartas y vamos a empezar con Critical Escape. ¿Qué es lo que hace Critical Escape? Que es esta primera carta que está acá, que tiene 90 de daño y 30 de escudo. Lo que hace es que durante el turno o la ronda donde se usa esta carta, reduce el daño que recibe el Axie un 15%, es decir, te pegan menos. Recibes menos daño. Si se dan cuenta, es como una colita de lagartija. Y saben que a veces las lagartijas sueltan la cola cuando están asustadas y como que para escapar. Bueno, más o menos la imagen lo que quiere darnos a entender es que el Axie como que se libera un poco del daño porque suelta su cola, porque es un reptil. Bueno, ahora vamos con la segunda carta que vemos acá, que es Iguana. Iguana, una carta que tiene un daño regular, tiene 90 daño y tiene 60 de escudo, tiene un buen escudo. Y lo que hace es que, por ejemplo, cuando un Axie tiene un buff, es decir, tiene una ventaja, por ejemplo, tiene más velocidad o tiene un aumento de daño, lo que hace esta carta que cuando se la pegas a un Axie que tenga un buff, es decir, tenga uno de estos aumentos, incrementos de velocidad o de daño, o cualquier buff que favorezca al Axie, y tú usas esta carta, inmediatamente ganas un punto de energía cuando la usas contra ese Axie que tiene una mejora. Es decir, cuando un Axie tiene una mejora y usas esta carta contra ese Axie, tú vas a ganar un punto de energía para la siguiente ronda. Es buenísima, simplemente que no se ve mucho. Pero por lo menos esta carta contra los peces que tienen, por ejemplo, Goldfish o tienen Koi, que siempre están bufeados porque siempre se suben la velocidad, es buenísima. Porque si usas 2 de estas, estás ganando 2 puntos de energía. Y además de eso, le estás pegando un daño tremendo porque como los peces son 15% más débiles a los reptiles, entonces imagínate, de 90 vas a hacer más o menos 105 de daño. Y además de eso vas a estar ganando energía.
muy buena contra los WPs. Es una carta que yo uso, inclusive tengo un Axis que se lo voy a mostrar ahora. Que tiene doble reflejo, tiene stun, tiene reflejo físico, reflejo a distancia, tiene el stun, es decir, el chrome. Y tiene esta carta que es la iguana, que gana energía contra cuando los Axis tienen una mejora o un buff. Que va brutal contra peces. Este bicho se los revienta todo. Es decir, no, un pez no lleva vida contra este animal. Ya que vimos iguana, ahora vamos con una carta que tiene 80 de daño y tiene 40 de escudo. Esta tiene una activación especial, que es cuando ya vamos por la ronda número 4. De ese 80 de daño pasa a tener un 50% más de daño. Es decir, cuando ya pasamos la cuarta ronda del juego, pegamos un 150% más. Es decir, pasamos de pegar 80 a pegar 120. ¿Por qué? Porque pegamos 50% más fuerte. En el cuarto turno esta carta va a pasar de pegar 80 a 120. Ahora vamos con una carta que se llama Snake Jar. Esta carta tiene 70 de daño y solamente tiene 10 de escudo. Pero esta carta está rota. ¿Por qué? Cuando nosotros usamos esta carta en un turno, nos pone nada más 10 de escudo. Pongamos el ejemplo de que nos pongamos más escudo con otras cartas. En el hipotético caso que tengamos 100 de escudo, pongamos que estamos peleando contra un Axi de tipo bestia que es 15% más fuerte contra los tipo reptil. Y tiene la carta que se llama Dual Blade. Cuando vayamos a hablar de las bestias, se las voy a explicar mejor. Pero lo que hace la carta Dual Blade es que cuando metes un crítico, 250% más. Es decir, esta carta tiene un daño, creo que es de 130. Y cuando metes un crítico, pasas de pegar 130 a 400. Pero si tú tienes esta carta, Snake Jar, y tienes esos 100 puntos de escudo, o ponte que solamente tengas esos 10 de escudo, un bestia te pega esta carta con un crítico que generalmente si te lo pega con crítico te va a pegar 400 de daño. Si tú tienes esta carta puesta, cuando te rompa el escudo solamente te va a romper el escudo y el daño extra que tenía que hacerte no te lo hace. Es decir, como que mitiga todo el daño al momento de romper el escudo. Y ya los siguientes golpes sí te los va a pegar en la vida, pero al momento de romper el escudo ya se mitiga ese daño completamente y no te hace más daño en la vida. Esta con un tanque iría súper bien. Aunque con los tanques tenemos Jan, que también es muy buena porque envenena. Pero si por lo menos queremos un tanque que tenga un aguante muy alto, esta carta iría súper bien. Ahora vamos a ver Neurotoxina. Neurotoxina es una carta que va combinada con cartas de tipo veneno. ¿Por qué? Cuando un enemigo está envenenado y nosotros usamos Neurotoxina contra él, además de que tiene 100 puntos de daño y 50 puntos de escudo, Neurotoxina lo que hace es que le coloca el debuff de disminución de daño al enemigo. Entonces cuando usamos Neurotoxina lo que hace es que le baja el ataque al Axi enemigo que esté envenenado. Lo importante para que se active esta carta, es decir, para que se active el debuff que aplica esta carta, es que el enemigo esté envenenado. Bueno, y pasando a la última carta de la cola, es una de mis cartas favoritas porque de verdad es buenísima. Para mí también es una carta de tipo S porque pide 0 puntos de energía. Es esas cartas que pide 0 puntos de energía y para mí están muy rotas. Porque, ¿qué es lo que hace Venom Sprite? Lo que hace Venom Sprite es que te aplica 2 marcas de veneno cuando la usas contra un enemigo. Además de esto, pide 0 puntos de energía y tienes 10 puntos de ataque y 20 puntos de escudo. Es decir, por 0 de energía tienes 10 de ataque, 20 de escudo, pero para completar le aplicas 2 marcas de veneno. Es decir, que cada vez que tú lances esta carta le vas a meter 2 marcas de veneno. Si la usas 2 veces le vas a meter 4 marcas de veneno. La carta va súper bien. Yo particularmente la uso en una de mis composiciones principales porque de verdad que está súper rota y me encanta. El veneno en competitivo va súper bien porque va desgastando muchísimo. Y esta carta pone veneno y te pide 0 costo de energía. Ya habiendo visto las cartas de la cola, pasamos a la de la espina dorsal o la espalda. Y empezamos con Ivory Chump. ¿Qué hace esta carta? Esta carta lo que hace es que tiene 80 puntos de daño, te pide un punto de energía y te pone 70 de escudo. Además de eso, que cuando te rompen el escudo, te agrega una nueva carta a la mano. Hace el efecto contrario que October Trend, es decir, la carta del pumpkin, es decir, la calabaza que tiene las plantas, que cuando no te destruyen el escudo, te agrega una carta a la mano. Esta es lo contrario. Esta tienen que destruirte el escudo para que se te sume una carta a tu mano en el próximo turno. Ahora pasamos a la siguiente, que es Spike Throw, que lo que hace es un target específico. Como he explicado en los videos anteriores, los targets específicos es cuando tiene que cumplirse una condición para que se active el efecto del backdoor. En este caso se aplica cuando usamos Spike Throw de primera con otras 2 cartas y lo que va a hacer es que va a atacar al enemigo que tiene menos escudo, es decir, al que está más vulnerable.
Pero eso sí, para que se cumpla esto tienes que colocar la carta de primera en la jugada y combinarlas con otras 2 cartas para que se cumpla el efecto del backdoor. Es buenísima, también tengo un Axi con esta carta en una de mis composiciones principales y va súper bien. Ahora seguimos con Bind Dagger, que es otra carta que pide 0 puntos de energía y lo que hace es que te da 20 puntos de daño y te pone 30 de escudo. Pero tiene un efecto que cuando la combinamos con una carta de tipo planta, dobla el escudo de esta carta. Es decir, pongamos un ejemplo que tengas un Axi que tenga esta carta en la espina dorsal. Y ponte que tengas de cola Yang, es decir, una carta de tipo planta. Cuando las combinas, esta carta va a pasar de tener 30 de escudo, es decir, vas a pasar de tener 30 de escudo con la carta a tener 60 de escudo. ¿Por qué? Porque la combinaste con una carta de tipo planta y se activó su efecto. Si no tienes un Axi que tenga una carta de tipo planta, es decir, que no lo estés combinando para sacarle el efecto como tal, pero te puede servir para eliminarte algunos debuffs como el stun. Lanzas de primero, como pide 0 puntos de energía, estás gastando 0 puntos de energía para quitarte el stun y después continuar con cartas que te ayuden a hacer más daño. Ahora, pasando de Bind Dagger, vamos a Indiani Star o Bulwark. Esta carta me encanta. ¿Por qué? Porque tengo mi composición principal de Axi. Voy con un Axi que yo le llamo Avenger. ¿Por qué? Porque es como refleja daño. Y uso esta carta principalmente para reflejar daño cuerpo a cuerpo. Esta carta que tiene 20 de ataque y 70 de escudo, lo que hace es que reflejas el 40% del daño cuerpo a cuerpo que te hace un Axi. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los Terminator. Que los Terminator le pegan 15% más fuerte a los reptiles porque Allergic Reaction, que es una carta de tipo insecto, que pega más fuerte a los tipos reptil, tipo planta y tipo dus, me golpea a mi Axi y yo me pongo un escudo de esto. Si en el momento de que esa carta me golpea, yo tengo puesto esta carta y pongamos que me hace 160 de daño, yo voy a regresarle el 40% de ese daño al Axi que me golpeó. Es decir, que si a mí me pegan 160, yo voy a estar devolviéndole 64 de daño al Axi que me haya golpeado. Eso con el caso de Allergic Reaction. Pongamos un ejemplo. Si me pegan 100 con un ataque cuerpo a cuerpo, yo voy a devolver 40 de daño, es decir, el 40%. Pero ¿qué pasa? Este efecto se multiplica por la cantidad de cartas que tú uses en ese momento. Si tú usas 2 de estas cartas en ese turno y te pegan 100, no vas a devolver 40 de daño, vas a devolver 80. Quiere decir que prácticamente le estás devolviendo el 100% del daño que te hacen y todavía te falta atacar. Es decir, que no solamente estás devolviendo daño, sino que todavía te falta completar tu turno para atacar. La carta va súper bien, por eso es una de las que tengo en mis Axis principales, es decir, en mi equipo principal, por el reflejo que tiene, porque te ayuda muchísimo, además de que causas bastante daño, solamente con los reflejos. Ahora vamos con Sleeped Shield. Sleeped Shield lo que hace es que te pone muchísimo escudo. Aquí lo vemos, te pone 135 de escudo. Es una burrada, mucho escudo. Tiene muy poco daño, es verdad, pero ya con este escudo te estás defendiendo de mucho. No solamente te pone 135 de escudo, sino que agrega 15% más de escudo a los Axis que están alrededor de este Axis. Es decir, le aumenta el escudo a tus compañeros, es decir, a los Axis que están acompañando a que se coloque esta carta. Defensivamente, yo creo que es uno de los escudos más top del juego. Que te pone mucho escudo y además de eso le aumenta el escudo también a los compañeros de tu equipo, es decir, a los demás Axis. Y por último tenemos Snail Strike. ¿Qué hace Snail Strike? Tiene 80 puntos de daño, 60 puntos de escudo, pero cuando usamos esta carta le aplica un debuff de disminución de velocidad al Axi que se la pegues. Es decir, si tú le pegas esta carta a un Axi, le disminuyes la velocidad durante 2 turnos. Es decir, va a atacar mucho más lento. La carta va muy bien. He visto algunos pro jugando con esta carta, es decir, en vez de llevan como unas variantes de Terminator que en vez de tener lagging la usan con esta en la espalda, es decir, no llevan el caparazón que te stunea, sino que llevan esta carta para bajarte la velocidad con la carta, golpearte con el Allergic Reaction y por ejemplo en la frente tienen una cresta de ave que le aumenta el ataque. Entonces es como una variante del Terminator sin tanto stun. Es decir, lleva el stun de la boca, pero se combina entonces con esta carta.
Pero esos son ya jugadores que son muy pro, que saben cómo usar este tipo de cartas. Y yo no digo que ustedes no puedan hacerlo, sé que muchos son capaces de hacer jugadas espectaculares, pero hay que saber y pensarla muy bien para usarla. Bueno, ya que salimos de la espina dorsal, ahora vamos con la boca. En la boca, como en todas las clases de Axis, solamente tenemos 4 cartas. En primer lugar, dentro de las cartas de la boca tenemos Sneaky Raid. ¿Qué hace Sneaky Raid? Sneaky Raid es un backdoor. Es como la carta del camarón de los peces que ataca al enemigo más lejano. La diferencia es que este tiene 20 de daño y 40 de escudo. Una carta que últimamente la he visto mucho porque lo usan muchísimo combinados con venenos. Lo que hacen es usan el backdoor solamente, única y exclusivamente para envenenar a los Axis de atrás. La usan con más frecuencia con la cola, es decir, con la cola que vimos hace un momento con esta, con Venom Spray, para simplemente envenenar a los Axis más lejanos. Es una estrategia que he visto mucho últimamente, que es este backdoor con esa cola y algunas otras combinaciones. Y sinceramente he visto y va súper bien. He perdido varias partidas con esta estrategia. Sin embargo, hay que saber aplicarla bien, porque si no, también te pueden ganar muy fácilmente, ¿sabes? Luego de Sneaky Raid tenemos Kotaro. ¿Qué es lo que hace Kotaro? Es una carta que tiene 80 de daño, 20 de escudo. Lo que hace es que si tu enemigo es más rápido que tu Axis, es decir, por ejemplo, siempre un pez va a ser más rápido que un reptil. Y en el caso de que tu reptil sea, es decir, como obviamente es más lento que el pez, al momento de que tú uses esta carta, te va a dar un punto de energía por solamente que el Axis que estás atacando sea más rápido que tu Axis. Los reptiles es verdad que son súper lentos, es decir, no son tan lentos como los plantas y los insectos, pero luego de esto sí son los más lentos. Entonces, esta carta va súper bien, más ahorita en estas mecánicas que generalmente conseguimos Axis que son muy rápidos. Y bueno, para tener más energía podemos usar Kotaro, que nos da un punto de energía por atacar un Axis que sea más rápido que el nuestro. Ahora vamos con una carta que es muy cómica que se llama Why So Serious? ¿Por qué tan serio? Es decir, ¿por qué estás tan serio? Si mira la sonrisa que tiene ahí esa carta. Ese reptilito ahí. Esta carta tiene 90 puntos de daño y 50 puntos de escudo. Pero el efecto de ella es que cuando atacamos a un Axis de tipo acuático, nos curamos. Nos cura cuanto le hagamos de daño al Axis. Por ejemplo, si le pegamos 105 daños, nos da una curación más o menos parecida. Una carta que va muy bien contra los peces. Ahorita que se llevan muchos peces, he visto que llevan esta carta Axis que van al final. Cuando tú quedas al final con peces, que generalmente van con posiciones de doble pez. Si tú pones un Axis que tenga esta carta de fondo de tu composición, cuando quedan 1 contra 1 o 2 contra 1, con esta carta le das una pela durísimo porque constantemente te estás curando. Además de que si nos damos cuenta, generalmente los Axis, por ejemplo, los tipos reptil son fuertes contra los tipos pez. Entonces, como son fuertes, tienen cartas que además de que no solamente por el tipo son más fuertes, sino que las cartas que tienen las clases lo hacen mucho más fuerte contra esa clase en específico. Por ejemplo, los reptiles contra los peces. En este caso vemos que este reptil, ¿verdad?, tiene esta carta que solamente busca joder a los peces. Y con buscar joder a los peces, no solamente ese 15% más de daño que le hacemos, sino que también cuando te comes a los peces, te cura. Es decir, te estás alimentando con los peces. Y por último, dentro de las cartas de la boca tenemos a Chon. Es una carta que vemos muchísimo. ¿Por qué? Porque esta carta la llevan los Terminator y otras composiciones también, que va súper bien. Chon es una carta que tiene 80 puntos de daño y 50 puntos de escudo. Pero lo particular de esta carta es que cuando la combinamos con 2 cartas, aplica un efecto de stun, es decir, de aturdimiento. ¿Y qué es lo que hace el aturdimiento? Cuando un Axis está aturdido, el daño o la carta que va a usar de primero la va a fallar. Sea curación, sea daño, sea buff, sea ganar energía, la que sea. Esa carta prácticamente queda inhabilitada. Por ejemplo, lo que les comenté antes de las cartas que piden 0 punto de energía, como es Bite Dagger y como es Venom Spray. Si tú tienes un Axis que tenga alguna de esas 2 cartas que piden 0 energía y te pongo un ejemplo, te salen 2 de esas cartas y te sale Chon, estás gastando un solo punto de energía, vas a activar el efecto de la carta y vas a dejar a Axis stuneado. Porque las otras 2 cartas que usaste piden 0 puntos de energía. Va súper bien. O inclusive los Terminator lo que hacen es, como tienen Lagging, que también es una carta que pide 0 puntos de energía, usan Lagging, el caparazón y esta carta. ¿Para qué? Solamente usan esas 3 cartas para activar el efecto de esta. Y al final dejar al Axis enemigo en aturdido, es decir, en aturdimiento, para que siempre falle una carta. Una muy buena carta esta.
Pero estos efectos de aturdimiento hay que saber manejarlos muy bien para que seamos efectivos con ellos. Otra cosa es que el aturdimiento, por ejemplo, cuando un Axi está aturdido, si nosotros atacamos a ese Axi primero, no le pegamos en el escudo, sino que le damos un golpe directamente a la vida. Entonces, cuando los Axis están aturdidos es una maravilla porque atacamos directamente su vida e ignoramos totalmente el escudo. De verdad que esto es una carta muy buena, hay que saber cómo usarla, cómo combinarla. Por eso es que el Terminator es tan versátil, por justamente esta carta que te mete un stun, y otra carta que vamos a ver en las cartas de tipo insecto que también te stunea cuando nos rompen el escudo. Ahora vamos a pasar a la carta de los cuervos. Aquí sí tenemos ya 6 cartas y bueno, vamos a empezar con Hotfly, un mojoncito. Una carta que prácticamente no vemos, pero que tiene un efecto interesante, aunque no la veamos mucho. Donde sí la podemos ver es en aventura. En aventura a veces hemos entrado, hay niveles, es decir, hay mazmorras donde los enemigos nos lanzan como un mojón. ¿Y que hace el efecto exactamente de esta carta, de este mojoncito? Además de que tiene 30% de 30 de daño y 40 de escudo, lo que hace que cuando tú le pegas este mojoncito a un Axi, el siguiente Axi que va a atacar de los tuyos no va a atacar a ese Axi que tenga ese que se llenó de mierda, pues. Vamos a poner el caso. Imagínate que el Axi, con esta carta tú lo llenaste de pupú, de mierda. Y entonces el Axi anterior, otro de tus Axi que va a atacar, que tú le usaste un combo para atacar, le da asco atacar a este Axi que está lleno de mierda. Y no va a atacar a ese, sino que va a atacar al que sigue. Va a atacar al que está en la parte de atrás. Entonces, así lo veo yo. Está lleno de mierda, no quiero atacar a ese Axi. Bueno, voy a atacar al que sigue. Es como un backdoor. Vamos a decir, como forzar un backdoor. Porque tú vas a usar esta carta, se le va a activar el debuff al Axi que se la pegaste. Vamos, en este caso vamos a decir que es el tanque. Y si usaste un combo de cartas con otro de tus Axis, va a pasar del tanque porque está lleno de mierda y va a atacar al Axi que está detrás de él. Es interesante. Yo una vez combiné esta carta con otro, es decir, hice una combinación con esta carta, me fue bien. Y bueno, es verdad que no se ve mucho en competitivo porque, no sé, la gente tal vez no le ha visto la forma de jugarlo. Yo sí he usado varias combinaciones con esta carta porque tengo un pez que tiene esta carta y me fue bien cuando la usé. Claro que uno va evolucionando y va consiguiendo otras estrategias, pero no es una mala estrategia. Simplemente que hay que saber implementarla. Ahora vamos con Scaly Launch. ¿Qué hace esta carta? Además de que tiene 100 puntos de daño y te pone 50 puntos de escudo, cuando la encadenamos con otra carta igual, hace 20% más de daño. ¿Cómo es encadenarla? Es decir, que otro Axi de nuestro equipo tenga la misma carta. Entonces hacemos una cadena. Que un Axi usa esta carta y luego un Axi y otro Axi de nuestro equipo tiene la misma carta y los dos al mismo tiempo usamos esa carta. Entonces encadenamos el combo, es decir, encadenamos ese grupo de cartas en específico, en este caso esta, y aplica 20% más de daño cada carta de esas. Ok, ahora vamos con Surprise Invasion, es decir, invasión sorpresa. ¿Qué hace esta carta? Además de que tiene 80 puntos de daño más 60 puntos de escudo, que está muy bien, cuando el Axi que atacamos es más rápido que nuestro Axi, le infligimos 30% de daño. Es decir, si se dan cuenta, también los reptiles tienen como esta cuestión de que si los Axis son más rápidos que tú, generalmente hacemos más daño o agarramos energía, pero siempre tienen que ser los Axis más rápidos que nosotros. ¿Por qué es esto? Porque los enemigos naturales de los reptiles son los peces, y los peces siempre son más rápidos que los reptiles. Entonces, para hacer más daño a un pez, necesitas un reptil, porque por ejemplo, un pez es mucho más rápido que un reptil. Y si por ejemplo tú usas esta carta, invasión sorpresa, como los peces son mucho más rápidos que tú, siempre le vas a poner 30% más de daño. Y si le sumas a eso el 15% de la clase, estarías haciendo no solamente un 30%, sino un 45% más de daño. Y si lo usas en cadena, no vas a hacer un 45% más de daño, sino que vas a hacer un 55% más de daño. Todo esto lo explico en mi video de clases de los Axis, que se los voy a dejar por aquí arriba para que lo chequen, donde hablo de justamente esto, del daño que se aplica por las cartas, por los combos y por el tipo de Axi al que atacamos, dependiendo de qué tan vulnerable sea una clase a otra clase. Esto es un ejemplo de eso. Esta carta te mete 130 más % de daño cuando un Axi es más rápido que tú. Suscríbete. Un silencio incómodo. Ahora vamos con Tiny Catapult. Tiny Catapult lo que hace es otra carta que me encanta porque también está en uno de mis equipos principales.
hace lo mismo que Indiani, que es la carta que vimos que refleja daño cuerpo a cuerpo. Bueno, esta hace algo parecido, solamente que esta refleja daño, ataques que son de tipo distancia, por ejemplo, como los que hacen las aves. Esta carta refleja un 50% del daño. En el mismo caso que Indiani Star, esta carta refleja el daño a distancia. La diferencia es que tiene 40 de daño y 60 de escudo. Pero reflejamos no es el 40, sino el 50%. Es decir, que si nosotros en un turno usamos esta carta 2 veces, no vamos a reflejar el 50%, sino que vamos a reflejar el 100% del daño. Una carta brutal contra los tipos ave y contra los Axis que usen cartas de distancia. Que el Axis no tenga que acercarse para atacar. Entonces, imagínate que, por ejemplo, estás luchando contra un ave que tiene 300 y tanto de vida y te lanza un combo, ¿verdad? Y tú usaste esta carta que te da, es decir, usaste 2 cartas esta que te da 100% de reflejo de daño a distancia. Si te pega 300 con las primeras 2 o 3 cartas, ponte que te pegue 400, siempre los siempre los reptiles tienen mucha vida. Si te pega 400 o 350 solamente usando estas 2 cartas de reflejo, ya solamente por el reflejo te muere automáticamente el ave que te atacó. ¿Por qué? Porque le estás reflejando el 100% del daño que él te está haciendo. Una carta brutal y es una de las que llevo yo en mi composición, vamos a decir, principal. Ahora vamos con Disarm. ¿Qué hace Disarm? Disarm lo que hace es te disminuye la velocidad del Axis durante 2 turnos. Es decir, te baja la velocidad del Axis. Hace que el Axis ataque más lento. Tiene 100 puntos de daño y 40 puntos de escudo. Una carta que va súper bien con algunas combinaciones. Para combinarla con Allergic Reaction. Es una carta que vamos a ver que es de tipo insecto, que es la que más o menos usan los Terminator, pero se usa con otro tipo de combinación. Aparte que ya más adelante cuando esté haciendo los videos de los Axis más pro, los Axis que tienen mejores combinaciones, que son más equilibrados, vamos a ver cómo se combinan estas cartas. Y bueno, ahora vamos con la última carta que se llama Overgrowth Keratin. Esto lo que hace se llama crecimiento excesivo de queratina. Esta carta tiene 80 puntos de daño y te pone 20 puntos de escudo. Esta carta lo que hace, vamos a decir, su atributo es que por cada turno que pasa se recupera 20 puntos de escudo. La cuestión es que esta carta tenemos que usarla con Axis que sean, vamos a decirlo, que sean rápidos. ¿Por qué? Porque si tú atacas primero y después van a haber Axis que van a atacar detrás de ti, cada vez que esos Axis pasen un turno, es decir, usen una carta, tú te vas a recuperar 20 puntos de escudo. Cada vez que esos Axis ataquen o usen una carta, vas a tener más escudo. Entonces, es una carta que la verdad no se ve mucho, pero tiene, vamos a decir, una descripción interesante. Y bueno, gente, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Esta es mi clase favorita de Axis. Bueno, vamos a decir, mi conjunto de cartas favorito. Además luego de esta tenemos los insectos, que también me gustan mucho porque tienen muchos juegos. Son Axis que tienen, es decir, tienen stun, tienen disminución de velocidad, tienen mucho juego y la verdad es que me entretiene muchísimo jugar con estas cartas de tipo reptil. Inclusive, bueno, el Axis que les mostré no es un reptil, pero es un 2 que pertenece como a la misma clase de planta, reptil y 2, y son como algo parecido y es como un 2 reptil. ¿Y por qué? Porque tiene todas sus cartas de reptil. Para mí es brutal ese Axis, me encanta. Porque de verdad que tienen muchísimos juegos. Espero que el video les haya gustado. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones. Por favor, compartan el video también para que otras personas puedan también aprender muchísimo de las cartas. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.